Les vamos leyendo también ahí en el chat. En unos minutitos vamos a empezar. Así que por ahora damos tiempo para que se sumen algunas personas todavía. Váyanse acomodando con su bebida de preferencia. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal, Gabriela? Bienvenida, gusto Hola, verte. ¿cómo están? Igualmente. Qué lindo verte, gracias por sumarte. Estamos esperando, vamos a dar 2 minutitos más para que otras personas terminen ya de llegar y ahí comenzamos. Buenos días. Buenos días a los que van llegando. Gracias por los saluditos en el chat. Los estamos leyendo. Un placer. Lindo ver caras nuevas y caras también conocidas y de mucha confianza. Hermoso que estén por acá. Veamos que tenemos muchos participantes de Argentina, de México, creo que principalmente, también muchos de Colombia. También si hay gente de algunos otros países por ahí, nos puede contar también por el chat. Creo que estamos para comenzar. Son y 5. ¿Qué dices, Pau? Sí. Súper. Bueno, si les parece, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Muchas gracias ahí por prender sus cámaras, quienes las tienen prendidas. Si hay más personas, se animan a prender su cámara mucho mejor, así no nos sentimos tan solos y solas acá de este lado del equipo. Ahí ven, creo que identifican a varias personas de nuestro equipo en Iceberg también, que están muy felices de saludarles. Gracias a Fabricio, Antonella, María Eugenia, Fernando, genial. Eh, un placer también poder verles y ponerles carita especialmente a las personas que no conozco, que me gusta que se sumaron muchas personas nuevas. Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí hay otras personas que se están sumando. Pau creo que está admitiendo esas personas que se están sumando. Mientras se suman, pues claramente darles aquí la bienvenida, como les decía. Em, Vamos a estar hoy trabajando un tema muy importante, muy relevante el día de hoy, que si bien es algo de lo cual se viene hablando bastante en los últimos años, siento que toma especial relevancia en el contexto actual por diferentes factores que vamos a estar también compartiendo a continuación, que es cómo podemos impulsar la seguridad psicológica, especialmente desde nuestro liderazgo, entendiendo la importancia que tiene la seguridad psicológica en la innovación, en la creatividad, en la sostenibilidad, en el desarrollo de los equipos.
justamente en periodos donde necesitamos de repente sortear crisis, sortear imprevistos, sortear incertidumbres, que siempre por alguna u otra razón, ya sea contexto macroeconómico, algunas cuestiones más específicas de la industria o situaciones coyunturales más específicas de una empresa u otra, esos contextos hacen que sea muy importante que mantengamos un ambiente de seguridad psicológica que realmente permita que las ideas fluyan, que el talento también pueda crecer, ¿no? A partir de los del aprendizaje de los errores, que es un tema en el cual vamos a profundizar, y que realmente se considere como parte central también de la estrategia de las compañías. Entonces, es el tema del cual vamos a estar trabajando hoy. Pues estamos aquí liderando esta sesión yo, que soy Shirley Sáenz, la CEO de Iceberg Cultures of Inclusion. Soy especialista en temas de interculturalidad, diversidad, equidad e inclusión. Y Ana María Parada Gutiérrez, gerente de formación y consultoría en Iceberg, que aquí nos está saludando. Yo hoy estoy en la ciudad de Buenos Aires, Ana María está en Bogotá, así que desde ahí saludando. Y también reconocer que como todo lo que hacemos en Iceberg, todo esto es parte de un trabajo en equipo que venimos haciendo. Entonces también para esta sesión, claramente Agustina, Andrés y Paola han estado también trabajando fuertemente para que podamos traer estos contenidos y compartirlos hoy con ustedes. Bien, para dar un contexto especialmente de personas nuevas, Iceberg Cultures of Inclusion es una consultora especializada en la gestión de la diversidad, equidad e inclusión a nivel organizacional. Nos gusta también, digamos, tener sin intención en liderar el camino hacia culturas de trabajo más diversas en América Latina y pues también en el desarrollo de inteligencia cultural. Y estamos trabajando en la región hace más de 15 años con clientes de diferentes industrias. Simplemente para su referencia pueden ver acá la diversidad también de compañías e industrias con la que nosotros trabajamos en la región, y lo cual nos permite también, ¿no? Con los desafíos que nos traen nuestros clientes, seguir también generando nuevas iniciativas, nuevas maneras de trabajar y potenciar las culturas organizacionales inclusivas, también donde un poco prime el bienestar y la seguridad psicológica, que es el tema que nos convoca hoy. Bien, ahí te dejo, Ani, si quieres, para entonces dar inicio Muchas con una gracias, introducción. Shir. Genial, sí, les queríamos proponer una actividad un poco para acercar distancias. Estamos desde diferentes países y un poco la propuesta es que juguemos con nuestras cámaras. Algunos de nuestros clientes ya saben que hacemos algunas de estas actividades y la primera propuesta es que todas las personas puedan apagar sus cámaras en este momento. Solamente yo me quedo con mi cámara encendida, les voy a dar algunas afirmaciones y si ustedes han vivido esa situación en particular, la idea es que puedan encender la cámara. ¿Listo? No vamos a entrar en detalle en cada una de esas situaciones, no vamos a entrar en conversación, solo hacer una dinámica rápida con algunas preguntas y poder entrar en materia con el tema de una manera divertida y rompiendo un poco las distancias que nos alejan. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, si apagamos todas las cámaras, es, enciende tu cámara si alguna vez alguien te agradeció o te reconoció por compartir una idea que parecía arriesgada. ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? Bien, súper, por ahí veo camaritas encendidas. Bien, chévere. Vamos a apagarlas nuevamente y ahora les voy a preguntar, enciendan su cámara, si alguna vez ustedes han preferido callar en vez de compartir una idea, tal vez por miedo o porque simplemente no se animaron en el momento. Ok, prefiero no decir nada, esta me la voy a pasar, me quedo callado, callada. Bien, nos ha pasado varias veces, ¿cierto? Si de pronto alguien tiene algún problema con su cámara, como por ahí ya vi, alguien puede alzar su mano también, mandar algún emoji y entenderemos que también ha vivido esa situación. Vamos a apagar nuevamente las cámaras y les quiero preguntar, enciende tu cámara si alguna vez has sentido que prefieres no estar en un espacio en particular porque hay alguien con quien tal vez no te llevas tan bien, alguien con quien tú dirías, "Ay, quisiera como pasar esta reunión, quisiera no estar ahí". A mí también me ha pasado. Vamos a apagar las cámaras, más cámaras encendidas por acá. Y vas a encender tu cámara si alguna vez ocultaste algún error que cometiste por miedo a que te dijeran algo o por miedo a las consecuencias. Te quedaste callada, te quedaste callado, pasaste por alto la situación.
Por ahí nos dicen, sí, lo he vivido, me ha pasado, manitos arriba, bien. Bueno, última pregunta, apagamos nuestras cámaras y enciende tu cámara si consideras que todavía tienes cosas por aprender en términos de la seguridad psicológica. ¿Crees que de pronto en tu equipo o en tu organización todavía hay cosas por trabajar? Y seguramente esa es la razón por la cual muchos y muchas de ustedes están acá. Hemos vivido, hemos experimentado alguna situación con la seguridad psicológica y queremos saber cómo seguir fomentándola, pero pensemos, y gracias ahí por la participación, por quienes estuvieron con sus emojis y con sus cámaras jugando un ratito, si la quieren dejar encendida, genial. Pero veamos entonces qué es la seguridad psicológica. Muchas veces hablamos de este tema y lo confundimos tal vez con otros conceptos, pero empecemos hablando de que este término se acuñó unos años antes de la pandemia, 2, 3 años antes de la pandemia, por Amy Edmondson, que es una académica de Estados Unidos, y quien dijo que la seguridad psicológica es la creencia compartida o este clima que experimentan las personas acerca de sentirse parte de un equipo, poder tomar riesgos, expresar sus ideas y admitir errores sin miedo a que sean juzgadas, a que sean humilladas o a que alguien tenga una consecuencia sobre ellas, ¿no? Es esta creencia compartida. Fíjense que estamos hablando de un clima que se experimenta en un grupo o en un equipo de trabajo. A veces en algunos espacios cuando hablamos de seguridad psicológica, algunos líderes y algunas personas dicen y lo confunden con otros conceptos y por eso queremos también traer que definitivamente no es la seguridad psicológica. Y por un lado, la seguridad psicológica no es comodidad permanente, no tiene que ver con un espacio en donde no hayan desafíos, en donde no hayan retos para crecer, no tiene que ver con esto, pero tampoco tiene que ver con una ausencia de conflicto. A veces creemos que la seguridad psicológica está en un espacio en donde tenemos que tratar a las personas con pinzas. Hay líderes que a veces nos dicen, no, es que acá queremos tratar o la gente cree que la tenemos que tratar entre algodones. No, no se trata de eso. El conflicto es inherente al ser humano y donde hay personas va a haber conflicto. Y seguramente también va a haber responsabilidad. Entonces la seguridad psicológica no tiene que ver con un espacio en donde todos hacen lo que quieren y en donde no hay reglas claras, en donde no hay retroalimentación, en donde no hay consecuencias. Definitivamente no es eso. Y tampoco tiene que ver con confianza interpersonal. En algunos espacios nos han dicho, es que como líder yo invito a la gente a mi casa, hacemos asados, siempre salimos, acá todos nos llevamos bien, pero resulta que a veces ese mismo equipo no siente la confianza para darse una retroalimentación. Y ahí estamos hablando de seguridad psicológica. No tiene que ver con llevarnos simplemente bien, tiene que ver también con esas conversaciones difíciles que somos capaces de llevar a cabo. Entonces, viendo un poquito esto más a detalle, fíjense que no estamos hablando simplemente de que las encuestas de clima salgan bien. Si no hacemos algo que sea intencional, si no trabajamos de manera dinámica desde el liderazgo, pero también desde los equipos de trabajo, para que la seguridad psicológica se dé, seguramente la seguridad psicológica no se va a dar por sí sola. Entonces, esa es la invitación que hoy les queremos hacer y es no confiemos simplemente en lo que estamos viendo o en las mediciones que a veces de manera superficial tenemos, sino veamos desde el detalle de los comportamientos cotidianos cómo podemos seguir fomentándola desde los roles que cada quien tiene. Y esa es la invitación hoy. Un poco acá, Shir, cuéntanos un poquito tú qué niveles, qué cosas hay que hacer o qué acciones podríamos implementar un poco para ir alcanzando esa seguridad psicológica. ¿Estás en mute? Perdón, ahí está. Ya me quedaba yo reflexionando nada más de tus palabras. Y yo creo que en las acciones podemos profundizar también en un ratito y también traemos, yo creo que podemos pedir ideas acá a los participantes porque siempre podemos aprovechar esa sabiduría colectiva. Pero también está bueno entender esta seguridad psicológica que tú explicaste, Ana María, en qué niveles se da, ¿no? O cómo, en qué situaciones la podemos ver.
Entonces también, digamos, Timothy Clark, que también es una persona que ha investigado mucho el tema, nos menciona 4 niveles de seguridad psicológica que nosotros también, digamos, desde Iceberg los trabajamos un montón, tanto a la interior como con nuestros clientes. Y el primero tiene que ver con una seguridad de inclusión y es me siento parte del equipo. A mí me gusta pensar que eso tiene que ver con las necesidades, cuando hablamos de las necesidades básicas de las pirámides de Maslow, está la necesidad de pertenencia. Entonces, como que un primer nivel es poder sentir esa seguridad de inclusión, es poder saber que pertenezco y soy parte de un equipo siendo quien soy, con la individualidad que tengo. Entonces, este es un nivel de seguridad psicológica que luego también, digamos, la idea es que podemos encontrar la seguridad del aprendiz. Es que yo pueda en definitiva estar en un ambiente de trabajo seguro que me permita aprender y desarrollarme, poder hacer preguntas, poder experimentar, inclusive cometer errores sin que haya temor a juicio o represalias también por eso, ¿no? O a prejuicios o incluso a discriminación. Otro nivel es que exista la seguridad para contribuir, que yo participe activamente planteando mis ideas y mis sugerencias. Cuando nosotros en Iceberg siempre hablamos del valor de la diversidad, yo siempre digo que las ideas de las personas suman cuando efectivamente llegan a la mesa de trabajo. Y si no hay un ambiente de seguridad psicológica, yo puedo tener diversidad en mi equipo, pero las personas no sienten ese espacio realmente para poder plantear sus dudas, sus sugerencias, inquietudes, ideas, perspectivas. Y un siguiente nivel de seguridad psicológica tendría que ver con cómo desafiar el status quo o el atreverse, si se quiere, a desafiar el status quo. Entonces, es ir un poquito más allá, no solamente plantear mi idea, mi perspectiva, pero es cuestionar una idea, una situación cuando yo noto que necesitamos cambiar un enfoque, redefinir la estrategia, hacer un pivot por, como yo les decía, cuestiones que vemos de nuestros clientes, del mercado, riesgos que anticipamos y demás. Entonces, poder realmente plantear esa situación con determinación en el equipo sin que esto implique también un riesgo para nosotros por el hecho de exponernos, ¿no? Esos son como los 4 niveles. Y yo creo, Ani, que más allá de por ahí identificar esos 4 niveles, está bueno recordar por qué es relevante, ¿no? La seguridad psicológica hoy en día. Y es parte de lo que muchas veces nos preguntan, es por qué hoy se está hablando de este tema y antes no se traía a la mesa, porque antes lo hablábamos de manera más genérica, tal vez como clima organizacional o eran simplemente otros los conceptos los que venían a la mesa. Básicamente, una de las razones por las que hoy estamos viendo que este tema es relevante es que nos estamos encontrando con estructuras mucho más ágiles y mucho más planas, ¿no? Antes veíamos que las organizaciones eran jerárquicas y para llevar una idea al líder se tenía que seguir ese llamado conducto regular, ¿no? Entonces yo le tengo que decir primero al líder y luego ese líder a mi líder y era muy extraño que tal vez las personas se hablaran con los CEOs, con los directores. Hoy en día se han roto esas jerarquías de alguna manera y las metodologías ágiles han llegado a transformar justamente las maneras como estamos trabajando. Entonces, básicamente, también cuando nos enfrentamos a entornos que son cada vez más bucanos, más volátiles, más inciertos, cargados justamente de esta complejidad y ambigüedad, necesitamos tomar decisiones rápidamente. Necesitamos que si hay algo que está pasando en nuestro entorno, las ideas puedan ser llevadas mucho más rápido a cabo para que podamos responder rápidamente a eso y que la innovación realmente se dé en nuestra organización. Necesitamos responder de manera rápida y eso solo sucede en entornos donde sean seguros, en donde yo me sienta tranquilo, en donde yo pueda desafiar las ideas y en donde realmente esas ideas sean escuchadas. Pero también nos estamos enfrentando ya desde hace un buen tiempo a una mayor virtualidad. Tenemos la opción de tener reuniones en donde estamos conectados como en este espacio diferentes personas de diferentes partes del mundo y justamente lo que sucede en esa virtualidad es que se genera una distancia social, ¿no? Que es muy fácil de seguir reforzando con apagar la cámara, con poder hacer una cantidad de cosas al tiempo. Seguramente muchos de nosotros estamos aquí también pendientes del celular de nuestros hijos, de, bueno, de mil cosas más. Y esas son ventajas, pero también son desventajas de esta virtualidad, ¿no? Además de eso, antes teníamos de pronto, estábamos en la presencialidad y si alguien quería opinar algo, simplemente con el lenguaje verbal lo hacía. De pronto alguien estaba en una mesa de reunión y una persona se inclinaba hacia enfrente y ya todas las demás la miraban y todas sabían que esa persona iba a hablar y le daban paso. Ahora, para que una persona dé una idea,
tenemos que utilizar las herramientas, tenemos que alzar la mano, tenemos que encender la cámara para ser más escuchados o escuchadas, tenemos que utilizar alguna herramienta y eso implica un entorno de mayor seguridad. No es lo mismo. Y también el uso de la inteligencia artificial nos lleva a que de alguna manera nos escondamos, utilicemos otras herramientas que a veces no son o no nos apoyan tanto al relacionamiento, ¿no? Entonces aquí también un poco la reflexión de a quién vamos primero cuando tenemos que resolver un conflicto. Muchos de nosotros ya vamos primero a la inteligencia artificial y vamos y le preguntamos a la IA, oye, cómo le digo a mi jefe esta idea para que me la compre, para que llegue? Que suene amable, pero que además suene convincente. O también le preguntamos a veces a la IA, ayúdame a transformar este correo para que no suene fuerte, pero que al mismo tiempo lleve los argumentos necesarios para que mi idea sea escuchada. Eso no está mal, digamos que está perfecto que nos podamos, que podamos recurrir a las herramientas que tenemos disponibles. El punto es, ¿qué pasa cuando antes no teníamos esa posibilidad? Lo discutíamos con personas y era mucho más fácil que esos conflictos que se dan entre personas pues fueran solucionados o teníamos que responder en el momento. Teníamos a la persona ahí, teníamos la dificultad ahí, no había manera de preguntarle a la IA qué hacer, teníamos que responder. Entonces, eso también nos lleva a que hoy tengamos un entorno mucho más retador que nos exija justamente esa seguridad psicológica. Y por último, hoy en día también tenemos mayor conciencia de esas diferencias culturales, generacionales y personales. Hoy en día sabemos que no todas las personas respondemos de la misma manera, que no tenemos los mismos estilos de comunicación, que justamente tenemos esas diferencias personales, algunas más tímidos, otros más extrovertidos, y eso hace que tengamos que hacer acciones individuales diferentes para cada quien, para que cada persona se sienta cómoda en los espacios en los que están. Un poco eso, Shir, es lo que hemos estado viendo y cómo también se ha ido transformando el mundo organizacional y por qué estamos hablando hoy de estos temas. Pero también hay unas métricas específicas que nos dicen, ojo, porque aquí hay que trabajarlo, ¿no? Ujú. Exactamente, Ani. Bueno, ahí justamente, más allá de ir a las métricas, quisiera yo invitarles a compartir un poquito cuáles ustedes creen que son los riesgos de no contar con seguridad psicológica. Pueden escanear ese QR que está en la pantalla y participar desde su celular. O si no, también creo que Pau les puede compartir el link en el chat para que también puedan compartir desde ahí. Pero pensemos un poquito, ¿cuáles son esos riesgos de no tener seguridad psicológica? ¿Qué es lo que puede pasar en mi equipo, en un equipo, en la organización, cuando no se fomenta activamente la seguridad psicológica? Ya tenemos varias respuestas. Esperamos unas cuantas más. Bien, vemos mucha desconfianza, como que es la palabra que un poquito más se repite, mucha desconfianza, mucha ansiedad. Justo en el webinar anterior que dimos en Iceberg estuvimos hablando de los temas de salud mental, ¿no? Y de cómo una cultura de cuidado de salud mental también es importante poder gestionar la ansiedad que generamos en el equipo y cómo la seguridad psicológica es una manera entonces de reducir esos niveles de ansiedad, desmotivación, obstáculos de crecimiento, baja la creatividad, la inseguridad, hay desmotivación, bajo desempeño, podemos hacer que perder talentos, fuga de talento, ¿no? Dejamos de ser innovadores, burnout. Vemos mucha relación con los temas de salud mental, también es interesante, incluso en un extremo se puede llegar a generar violencia laboral, totalmente de acuerdo. Me acabo de acordar de alguna experiencia que ahora en un ratito se las comparto. El talento se apaga, hay mucha desmotivación, miedo a represalias, totalmente ceguera, nos perdemos de las ideas de las personas y yo creo que básicamente como consecuencia última es esto, perder el talento y obviamente afectar también la salud mental de las personas que
se quedan trabajando en el equipo. Muy triste, como ustedes lo están poniendo ahí. Y creo que esto que ustedes lo colocan ahí también tiene que ver con cosas que hemos experimentado, que ustedes mismos han experimentado, ustedes mismas también, pero que también se refuerza con estadísticas que nosotros vemos alrededor de la seguridad psicológica. Entonces, en definitiva, acá lo que es importante también empezar a identificar es si hay algunos costos de no fomentar la seguridad psicológica, pero entonces, ¿por qué sí debemos trabajar en seguridad psicológica o sobre todo fomentarla activamente? Entonces, tenemos que casi el 90% de personas también que han participado en un estudio de McKinsey consideran que la seguridad psicológica es esencial en el trabajo. ¿Sí? Tenemos ahí un porcentaje casi total en relación a esto. También que durante la pandemia apenas el 43% de las personas recibían o reportaron percibir seguridad psicológica en sus equipos de trabajo. Entonces, que como veíamos acá también, con la pequeña muestra que hacemos acá, es algo que todavía sigue con la necesidad de trabajarse. Y también tenemos que desarrollar un estilo de liderazgo que modele, es decir, que sea ejemplo a seguir de conductas inclusivas, eleva significativamente la seguridad psicológica, reduce las intenciones de rotación, entendiendo justamente que la sensación de inclusión es uno de las niveles de seguridad psicológica. Esa inclusión potencia la seguridad psicológica y viceversa, esa sensación de inclusión son cosas que están, digamos, conectadas sistémicamente y se potencian una con la otra. Y el costo de no atender la salud mental y la seguridad psicológica claramente va a implicar un riesgo reputacional y operativo. Ustedes mismos dieron ejemplos recién también de cuestiones de violencia laboral, ¿no? De ansiedad, de errores, de riesgos que por ahí dejan de mitigarse. Entonces, eso obviamente también nos va a implicar riesgos reputacionales y operativos también en el día a día. Bien, yo creo que aquí este es un tema, Ani, que me gusta mucho que trates y es cuáles son los factores que intervienen a la hora de generar seguridad psicológica. Digamos, ¿de qué depende o de quién depende? Y es algo que nos preguntan muy a menudo de, bueno, entonces si soy el líder, supongo que tengo toda la responsabilidad de generar seguridad psicológica. O algunas personas de los equipos también tienen esas inquietudes, pero en realidad depende de muchos factores. Y como hablábamos de esta creencia compartida o esta sensación de equipo, es importante también derivarlo un poco en diferentes niveles. En primer lugar, hay unos factores que son individuales y dependen específicamente de la persona. Por un lado, hay dimensiones de la diversidad que eh, influyen en esa seguridad, en esa sensación de sentir seguridad psicológica o no, características de la personalidad, incluso experiencias previas. Pensemos en una persona, por ejemplo, que es expatriada, que viene de otro país o incluso de otra ciudad en nuestro mismo país y de pronto esa persona ha escuchado a ese lugar al que llega algún comentario sobre las personas del interior o las personas de la costa o las personas de América Latina, lo que sea, son de tal manera, ¿no? Entonces esta persona seguramente se va a sentir todavía insegura los primeros meses, no sé, para compartir alguna idea, mientras también va entendiendo cuál es la dinámica del equipo, qué tanto su voz es escuchada en ese espacio. Seguramente esa dimensión de la diversidad va a afectar en la medida en que sienta o no más o menos seguridad psicológica, pero también hay características de la personalidad, como decíamos ahora, tal vez hay personas más introvertidas, más calladas, que suelen simplemente tener buenas ideas, pero no compartirlas en algunos espacios, que prefieren hacerlo en espacios más uno a uno o que prefieren hacerlo cuando se les pregunta directamente. Entonces, eso también es un factor súper importante que tenemos que tener presente y también las experiencias previas. Hemos visto muchos equipos de trabajo, personas que nos dicen, yo vengo de un entorno así, yo pensé que a mí me enseñaron que no se hablaba en estos espacios, o a mí me enseñaron que solamente se planteaba una idea cuando ya estaba 100% construida. Entonces, todas estas experiencias previas de industrias o de otras organizaciones, por supuesto que nos marcan en la manera como interpretamos y experimentamos esa seguridad psicológica en un equipo de trabajo. Pero también hay factores del equipo o de las áreas que simplemente se empiezan a dar como dinámicas grupales. Yo recuerdo alguna vez que estábamos haciendo, de hecho, en conjunto con Shirley, un grupo focal en una organización y estábamos indagando esta seguridad psicológica en el equipo.
Y las personas más nuevas nos decían, pues yo siento que no puedo plantear 100% mi idea con seguridad porque, no sé, hay algo que no me deja. Y luego en otros grupos focales escuchábamos frases como, es que al nuevo apenas llega lo alineamos. Es que a los 2 meses le vamos enseñando cómo es que es nuestra cultura acá. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que hay dinámicas grupales, que hay espacios de equipo en donde tal vez algunas personas cuando son nuevas pues no se les deja compartir las ideas porque tienen que adaptarse a lo que ya tenemos en la organización, ¿no? Entonces ahí les pido que ustedes también vayan pensando en sus compañías qué es lo que sucede, porque cada caso es muy particular. ¿Cuáles son esas dinámicas que hemos instaurado que no permiten que esa seguridad se dé para ciertas personas? ¿Será para personas con ciertas características de su identidad o para personas que de pronto llegan recién a la compañía o para los más antiguos? ¿Qué es lo que sucede y cuáles son esas diferencias? Pero también hay modelos de liderazgo que están muy instaurados, que además se refuerzan con este último factor que vamos a ver y son los factores organizacionales, ¿no? Todas esas características de la cultura, de la organización, hábitos que ya están instaurados, dinámicas que no rompemos y que simplemente naturalizamos y que creemos que son completamente normales. Decimos, esta es una práctica cotidiana, acá simplemente a veces nos interrumpimos y no dejamos hablar. O aquí la persona que trae una nueva idea realmente tiene que traerla muy desarrollada o tiene que tener un performance altísimo para que sea escuchada. ¿Sí? Entonces, hay cosas de la organización que definitivamente a veces no favorecen, dinámicas que no favorecen y consecuencias que tampoco hemos generado o instaurado para que la seguridad psicológica se dé en nuestra compañía. Gracias, Ani. Creo que son diferentes factores, ¿no? Y factores que también tienen diferentes formas y estrategias de trabajarlo. Creo que claramente el tema de la experiencia previa es algo para tomar conciencia también cada una de las personas, ¿no? Creo que hemos tenido muchas situaciones de estas en las que se comparan esas experiencias laborales previas y ahí también hay que reconocer que la organización puede hacer cierto trabajo, pero también la persona debe llevar su propio recorrido también en relación a esa seguridad psicológica, porque como decía Ani, es algo que se construye en el equipo y no depende, digamos, de una sola persona. Bien, Totalmente. Y ahí, Shir, también eso, ese trabajo individual de conciencia muchas veces se logra en los espacios en donde conversamos sobre estos temas, ¿no? En donde la persona dice, ok, no es que yo no experimente seguridad porque mi jefe o porque mis compañeros hayan hecho algo en particular, sino que también yo vengo con algunas características, algunas experiencias que no me lo han permitido. Y ese momento, ajá, de conciencia también le permite a la persona trabajarlo individualmente. Y acá queríamos también preguntarles a ustedes cuáles son esos desafíos con los que ustedes se enfrentan cotidianamente para justamente fomentar seguridad psicológica. ¿Cuáles son los factores que más afectan? ¿Son los factores individuales o tal vez son factores más relacionados con el equipo, con la cultura? Cuéntenos un poquito, hagamos ahí un mapeo entre las personas que estamos en este espacio para entender cuáles son esas dinámicas que más afectan y también les contamos un poco acerca de nuestra experiencia. Ahí ya salió la encuesta para que puedan votar, la deben tener en pantalla. Y la verdad es que las respuestas están bien repartiditas, están bien distribuidas entre los tres factores, pero por lo que voy viendo, la que más tiene un peso es por el momento, ay, no, ya me va cambiando. Creo que voy a esperar un poquito más, porque esto va moviéndose. Entre más votan, más se mueve. Bueno, ahí está muy compartido, la verdad, entre, fíjense, wow, no pensé que saliera tanto factores individuales, pero dice, hay muchas personas que tal vez por sus factores específicos puedan llegar a no sentir esta sensación de seguridad psicológica, pero también tiene mucho peso la cultura organizacional, ¿no? Esas prácticas cotidianas que vamos instaurando y que naturalizamos y que no rompemos, como que tiene mucho que ver con este statu quo que no rompemos y que decimos, bueno, venimos haciendo esto de esta manera y justamente que no permite que las personas expresen sus ideas o se resuelvan los conflictos. Muchas veces nos llegan clientes que traen inquietudes relacionadas con yo quiero hablar sobre liderazgo.
yo quiero hablar sobre un tema de comunicación y cuando empezamos a ahondar y hablar también con los equipos, tiene que ver con cómo resolvemos el conflicto, cómo hablamos, cómo nos retroalimentamos, qué conversaciones mantenemos entre nosotros. Y es parte como de esa votación ahí también grande que salió, ¿no? Está bueno. Ana, acá recuerdo una sesión que estuve con un grupo de directores, estábamos justamente hablando de seguridad psicológica y cómo fomentarla en sus equipos, y fue como todo un momento también de reflexión donde este grupo de directores y directoras decían, si yo empiezo a ver mi pasado profesional, la verdad es que casi en ninguno de los equipos que estuve hubo seguridad psicológica. Y yo creo que justamente, digamos, que la gran mayoría de los factores, o sea, como que el factor individual salga con un peso importante, tiene que ver un poquito con esto también, ¿no? Eh, estamos creo que cambiando muchos paradigmas en relación a nuestros contextos laborales y la realidad laboral. Y lo cierto es eso, que tal vez muchas personas hoy que ocupan roles de liderazgo, su experiencia anterior no tuvo que, en general no fue un espacio de seguridad psicológica y eso nos plantea un doble desafío, ¿no? Un desafío de poder autoconocernos y ver realmente, digamos, cómo han sido nuestras experiencias previas, hasta dónde nos influencian y cómo decir, bueno, cuál es el estilo de liderazgo que un poco quiero tener y cómo empiezo a romper con esos patrones, pero también a promover y a responsabilizarnos a todos de esa seguridad psicológica. Creo que va por ahí también eso que vemos. Bien, bueno, si les parece, vemos un poquito cuáles son esas estrategias que podemos poner en práctica en nuestras organizaciones para liderar con seguridad psicológica. Nos gusta pensar estas estrategias, si se quiere, como ingredientes también, ¿no? En definitiva, ¿cuáles son las cositas que podemos trabajar o que podemos agregar a una ensaladera con que le llamaríamos seguridad psicológica para un poquito construir esto y fomentarlo dentro de la organización? Porque ya vimos, si no lo hacemos de manera proactiva, muy probablemente no se esté dando. Entonces, el primer ingrediente, y tiene que ver todo con cositas que hemos ido mencionando, una cultura de inclusión y diversidad. ¿Sí? La seguridad psicológica se va a dar si las personas sienten que son parte, sienten que su voz es valorada, es incluida, es respetada, independientemente de sus características identitarias, su nacionalidad, su color de piel, su género, y que realmente tiene un valor y un peso en el equipo y en la organización, al igual que el de las demás personas. ¿Sí? Y cuando cada persona obviamente se siente también tratada de manera digna y respetuosa. Entonces, una cultura de inclusión y diversidad acá es clave. En segundo lugar, apertura ante el riesgo y el fracaso. Claramente, todas las personas cometemos errores, los errores no se pueden evitar, o sea, y siempre que probemos hacer cosas nuevas nos vamos a equivocar un montón de veces. Entonces, creo que es muy importante recordar eso. Los errores no son un problema. El problema es esconderlos. Eso sí que es un problema. Porque escondemos un error justamente porque nos dio un poquito de miedo traerlo sobre la mesa y resulta que eso con el tiempo se va haciendo una bola de nieve. Repetimos ese error porque además no hubo una colaboración también en equipo para identificar cómo podría repararse ese error o qué es lo que habría que hacer diferente justamente para optimizar el proceso y aprender del proceso. Entonces, eso hace que luego se vuelva una bola de nieve. Entonces, es muy importante generar una apertura ante el riesgo, ante el fracaso, entender los errores también como un proceso de aprendizaje y decir cada error que cometemos, en definitiva, es una demostración de que estamos intentando hacer las cosas de manera diferente. Estamos intentando innovar, estamos experimentando y eso debe ser parte también de la cultura que pongamos sobre la mesa. Y muy importante en esta parte, no poner el foco en buscar culpables. ¿Sí? Porque muchas veces ahí caemos en quién fue, ¿no? El culpable de este error. Y curiosamente, linkeando acá con este ingrediente anterior, a veces es fácil caer en que la culpa la tiene esta minoría o esta población tradicionalmente también que sufre discriminación y prejuicios. Es muy común que nosotros escuchemos a veces en algunos equipos, en plantas productivas, de, ah, hubo un error con esta máquina, con este proceso, ah, fijo, fue una mujer. Ah, es que todos los errores acá suceden porque fueron las mujeres, o son estos jóvenes y estas nuevas generaciones que no entienden cómo funcionan las cosas acá. Entonces,
también al caer en el error, muchas veces es muy fácil caer en la discriminación y obviamente esto va a atentar contra la seguridad psicológica. Disposición a colaborar. Esto está relacionado también con la escucha activa y con que haya alguien del otro lado. Yo puedo traer un error sobre la mesa, plantearlo, pero está bueno que del otro lado obviamente haya gente con disposición a decir, bueno, ¿cómo construimos a partir de esto? Más allá del error también, una situación, una idea, un desafío, que yo no me sienta sola o solo en el proceso, sino que realmente haya un equipo con quien podamos colaborar. Que haya confianza en el equipo, confianza en definitiva para exponernos, ¿sí? Y que la exposición o ese ponernos en una situación de vulnerabilidad no se vea como algo de alto riesgo, sino que se vea como algo de altísimo valor. Que en la medida en que yo me expongo con una idea, con una iniciativa, con desafiar el status quo, traer una idea súper contraria o decir me equivoqué con esto, sea incluso una oportunidad para crear valor y que sea visto de esa manera. Entonces, que yo pueda confiar en que me puedo lanzar al equipo también, digamos, con esto, es parte de lo que podemos seguir ahí también trabajando. Y por último, un liderazgo presente y accesible. Eh, a eso nos referimos con que desde el liderazgo justamente nos sigamos mostrando abiertos al diálogo, abiertas al diálogo, que las personas sepan que pueden acudir a nosotros y a nosotras para comentar cualquier situación, ya sea incluso a nivel personal, ¿no? No solamente desde lo productivo y el desempeño y lo laboral, pero incluso cuestiones también personales, que estemos accesibles también al equipo en diferentes momentos. Esos son como los diferentes ingredientes que se pueden llegar a trabajar entonces con iniciativas también, si se quieren, concretas, específicas, que un poco acá quisimos dividir como para diferentes o desde diferentes poblaciones. Entonces, pensando en líderes, ¿qué podemos hacer quienes lideramos? Clave el autoconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento respecto también a qué tan abierto o abierta o cómoda me siento yo con que mi equipo me desafíe, con que mi equipo me traiga situaciones en, uy, me equivoqué con esto o con lo otro. Creo que está bueno uno poderse autoconocer en relación a la comodidad que le genera o incomodidad que le genera eso, pero también en las reacciones y que están generando esas reacciones en el equipo. Y también en las herramientas que yo tengo también en relación a cuánto yo me estoy mostrando también vulnerable y cuánto le estoy dando valor a esa vulnerabilidad o cuánto le estoy dando también visibilidad a por ahí todos los errores que en algún momento he cometido, pero que aprendí de ellos y me llevaron también a ciertos logros o resultados. Reconocer y normalizar el error, ¿no? Como les decía, es parte normal del proceso. Normalizar esa vulnerabilidad con el ejemplo, buscar soluciones no culpables, siempre buscar activamente la diversidad. Nosotros decimos, nuestros equipos hoy pueden ser diversos, pero siempre pueden ser más diversos y cuando tengamos mayor diversidad de perspectivas, eso va a ayudar que la colaboración también sea más efectiva a la hora de buscar esas soluciones. Y un compromiso con la inclusión en relación de poder entender cuáles son esas diferencias y buscar las alternativas para que realmente todas las voces sean escuchadas. Entonces, que podamos verificar que en el equipo realmente todas las personas tienen un espacio de voz, no unas más que otras, que todas las personas participan, que todas las personas contribuyen, que todas las personas también tienen, digamos, oportunidades para desarrollarse, para visibilizar y para exponer sus ideas, va a ser también importante que podamos incorporar esa perspectiva de equidad y ser ese rol que ayuda a levantar o a dar lugar a esas voces que tradicionalmente no se escuchan. Ayani, ¿nos quieres contar un poquito desde la perspectiva por ahí de recursos humanos? Sí, yo creo que muchas veces desde las áreas de recursos humanos y diversidad sabemos y nos apoyamos de las políticas, de los protocolos que tenemos, pero sabemos también que no es suficiente. Contamos con los manuales del código de conducta, de los manuales de convivencia y sabemos que aún así persisten situaciones en las que nuestros equipos de trabajo viven falta de seguridad o esa ausencia de seguridad psicológica. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Porque el papel claramente no es suficiente. Aquí... Y quiero relacionarlo también con esta pregunta que nos hace Isabel de qué podemos hacer para que los temas de salud mental y seguridad psicológica no sean una moda, sino estructurales en la gestión del talento. Yo creo que aquí es clave que podamos entender cuáles son las métricas y cuál es el impacto que estamos teniendo en nuestros equipos de trabajo. Hay algunas métricas que no lo dicen.
la retención del talento, o tal vez nuestras cifras de acoso, o tal vez cuáles son las innovaciones que estamos teniendo, porque hablamos de esos valores, pero muchas veces no los vemos reflejados en resultados específicos. Pero yo aquí también les hablaría de cuál es el impacto. Estamos viendo equipos cansados, a personas que se ausentan, a personas que nos están alzando la mano o que simplemente se quedan calladas en espacios en donde les queremos ver hablar. ¿Cómo estamos viendo realmente a nuestros equipos de trabajo? Porque nuevamente, las encuestas muchas veces nos dicen cosas muy positivas y eso difiere mucho y hay un gap muy grande entre la encuesta, el número de la encuesta y la realidad. Entonces yo diría, para que esto sea realmente un tema estructural, debemos entender cuál es el impacto que está teniendo en nuestros equipos de trabajo. Si hay una situación que está afectando la seguridad psicológica, al menos de una persona en nuestros equipos de trabajo, debemos hacer algo. No podemos dejarlo pasar porque es una afectación importante que estamos teniendo. Y acá muchas de las recomendaciones están orientadas a cómo podemos transferir esas habilidades desde lo que hacemos en HR y desde lo que hacemos en diversidad, equidad e inclusión, como por ejemplo, y esto creo que lo hemos hablado en diferentes espacios, formaciones en microagresiones, en cómo las personas pueden identificar esos comportamientos que son border, que definitivamente no deberían suceder en nuestra organización y que afectan a algunas personas. También enseñar estas herramientas de resolución de conflicto, cómo podemos decirle a las personas, porque a veces creemos que esto lo traemos súper instaurado, que todos sabemos conversar, que todos sabemos dar un feedback y no, estas son cosas que se aprenden y que tienen muchas metodologías específicas para poder bajar estos temas a la práctica. Entonces también cómo podemos realmente escuchar, estar dispuestos, dispuestas en un espacio de retroalimentación, herramientas para validar también emocionalmente, cómo podemos también compartir algunas herramientas como por ejemplo comunicación no violenta, que son parte de algunas de las formaciones que nosotros también ofrecemos, pero sobre todo estos temas de entender que no venimos con esto en un chip instaurado, ¿no? Pautas para brindar y para poder recibir también estos feedback asertivos e incluso, y tú lo mencionabas ahora, Shirley, posicionar también herramientas para ver cómo podemos llevar esos errores a lecciones aprendidas, ¿no? Herramientas como, por ejemplo, retrospectivas, o sea, veamos qué fue lo que sucedió en este error más allá de buscar el culpable con una herramienta específica, una metodología, aprendamos a entender qué pasó, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué faltó y qué podemos capitalizar para próximas experiencias. Estas son cosas que también se aprenden y que se pueden transferir. En algunos espacios también que hemos tenido internamente con nuestros clientes, hemos pasado experiencias en donde llevamos a las personas, obviamente la teoría es importante, es súper importante entender el concepto, los niveles, pero sobre todo hemos llevado a las personas a entender cuáles son esos comportamientos que cada quien realiza y que deberían detenerse porque obstaculizan un espacio de seguridad psicológica. Yo recuerdo un espacio en particular que tuve este año que para mí fue muy, muy impactante porque después de una actividad, digamos, diferente que hicimos, una actividad que llega muy a la conciencia, a que la persona tenga un momento de reflexión personal. Una persona en medio de, de la actividad que no tenía por qué hacerlo, pero se para y dice, bueno, yo quiero pedir excusas públicamente porque me he dado cuenta que yo soy el problema. Yo soy quien habla mal, yo soy quien he venido tratando mal a muchos de ustedes y quiero pedirles disculpas. Y vi incluso hasta lágrimas de personas diciendo, no puedo creer que este señor esté diciendo eso, que esta persona esté aceptando que en algunos momentos ha tratado mal a otros. En ese mismo espacio, en esa misma empresa, con otro grupo, una persona se me acercaba y me decía, es que en un roleplay me decía, es que me acabo de dar cuenta que yo soy, o sea, yo soy el que les hablo mal, yo a veces les grito, yo a veces llevo el afán y la premura que me trae que me trae mi líder, se lo transmito a mi equipo. Entonces, eso mismo es lo que yo estoy haciendo con ellos. Yo no sé detenerme, o sea, yo les llevo toda mi preocupación, pero además lo traigo con un desborde emocional que no me cabe. Soy yo, Ana, el problema soy yo. Y esta persona en un nivel de conciencia hasta que casi que no podía hacer el roleplay porque se daba cuenta de esta situación, ¿no? Entonces, más allá de la teoría, que sí es importante, es llevar a las personas también a identificar cuál es tu rol, qué tienes que hacer tú para seguir fomentando esa seguridad psicológica y eso es lo que tenemos que lograr desde nuestras áreas.
Claro, Ani, y ahí un poco haciendo link con lo que dices, la importancia de poder establecer metodologías en estos espacios que nos permitan tener conversaciones profundas y honestas y que nos permitan llevar esto a lo que tú dices, comportamientos concretos, porque si no se queda como un tema muy en el aire. Y entonces que podamos entender, bueno, lo que no me ayuda a tener seguridad psicológica es el grito, porque por ahí tal vez ni siquiera lo identifiquemos. ¿No? O me acuerdo en otra compañía que me decían, no, es que cada vez que nosotros o alguien dice una idea en este comité directivo, uno siente que lo ponen en el paredón, que es una, una expresión aparte con una connotación también bastante fuerte y hasta violenta. Entonces, entender esos comportamientos concretos y que a veces es mucho más fácil verlos en el otro, ¿no? Y no en uno, es muy importante como poder utilizar las herramientas y las metodologías también que nos ayudan a que esto suceda, valga la redundancia, en un espacio psicológicamente seguro para que se incorpore el aprendizaje y el crecimiento sea, digamos, colectivo en el equipo. Bien, por último, tenemos algunas recomendaciones como generales, si se quiere, también desde alta dirección y tiene que ver con lo que la pregunta que hacen en el chat y tú también comentabas, Ani, de cómo es importante posicionar la seguridad psicológica también como parte de la estrategia de la empresa, ¿no? Desde el recursos humanos, desde los valores, que se puedan definir en conjunto con recursos humanos consecuencias claras para líderes y personas que no favorezcan la seguridad psicológica, un trato digno, respetuoso. em, el otro día también nos contaban de una situación en la que una persona había cometido un error y más o menos como que el líder le dice, tú vuelves a cometer ese error y ándale diciendo a tu marido que te mantenga. Una cuestión así. Entonces de repente empiezan a suceder también como amenazas en estos contextos que también obviamente eso ya bordea acoso, violencia laboral, pero que totalmente destruye la seguridad psicológica. Entonces en estos casos deben establecerse consecuencias también claras y poder modelar y moldear estilos de liderazgo que sean cercanos, empáticos y que fomenten de alguna manera también el respeto en el día a día en las relaciones. Entonces, aquí como conclusión, la seguridad psicológica es un pilar esencial para el trabajo colaborativo, para la innovación y para el bienestar, ¿no? Nuestra salud física y mental, como ya lo vimos, y es importante seguirlo ejercitando y, como decía, implementar herramientas, espacios de conversación con metodologías claras que nos ayuden a las personas a identificar cuáles son esos comportamientos que desde nuestra acción, ¿sí? Desde nuestra propia círculo de influencia podemos empezar a cambiar. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas que nos pueden hacer llegar aquí a través de nuestro slides en este mismo QR. Pero en el mientras, nosotros trajimos acá con Ana María tres preguntas también que son como súper frecuentes que nos hacen los clientes. Ustedes podrían votar si alguna de estas tres les gusta en particular más para que empecemos a resolverla. Y pueden, entiendo, poner otras preguntas también que ustedes quieran. Acá se nos van a ordenar justamente como por las preguntas más votadas. Las preguntas que tenemos acá, así previas, son si los niveles de seguridad psicológica son escalonados, esos cuatro niveles que hablábamos al principio, el de la sensación de inclusión, el del aprendiz, el de poder compartir mis ideas y el de desafiar el status quo. Si se puede experimentar un nivel de seguridad psicológica que mi compañero no experimenta, o si se puede promover la seguridad psicológica, o que si promover la seguridad psicológica es una responsabilidad que recae 100% en el liderazgo. Eh, Ahí pueden votar en esas preguntitas a ver cuál quisieran que empecemos a comentar o a responder y también pueden poner preguntas adicionales. Doy un minutito. Hola Shir, solo interrumpo tantito para enseñarles que para votar por una pregunta en su teléfono hagan clic donde dice haz una pregunta y ahí abajito dice los likes para votar por una pregunta. Genial. Gracias, Andy, por la asistencia ahí. También pueden votar por preguntas de sus compañeros y compañeras.
Bueno, si te parece, Ani, yo me lanzo ahí con la primera, que por ahora es la que tiene más votos, así aprovechamos el tiempo. Promover la seguridad psicológica es una responsabilidad que recae 100% en el liderazgo. Definitivamente no, pero aún así, quienes somos líderes tenemos, si se quiere, como una responsabilidad principal por esto de que somos ejemplos a seguir y también seteamos el tono también de la conversación, modelamos, pero por ejemplo nosotros como líderes, nosotras como líderes también necesitamos seguridad psicológica. Entonces, es una responsabilidad que también yo siempre digo recae en todas las personas del equipo, todos tenemos que hacernos cargo de sabiendo que hay una responsabilidad también como más particular. Por eso es importante que en las actividades, en las metodologías que se implementen para fomentar la seguridad psicológica en los equipos, mucho del resultado esté enfocado a que cada quien asuma su propio compromiso y no sea solamente es que mi líder, es que el otro, no hay seguridad psicológica, sino que realmente podamos apoyar desde ahí. Ani, ¿quieres ir con otra? ¿Cuál es la más votada, la que sigue? Si yo puedo experimentar positivamente un nivel de seguridad psicológica que mi compañero no experimenta. Sí, como decíamos hace un par de minutos, es una experiencia completamente individual y que no solamente depende de factores externos, sino también factores internos, como lo que hablábamos de experiencias previas, personalidad, características identitarias. Entonces, podemos diferir en la sensación y en la percepción de seguridad psicológica, incluso con personas con quienes compartimos la misma área. Imaginemos, por ejemplo, una persona migrante que pueda llegar a sentir cierta inseguridad al plantear nuevas ideas por temor a no ser comprendido por su acento, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una experiencia que experimenta solo esta persona y que las demás personas pueden llegar a decir, no. Yo no tengo miedo para participar, no tengo ninguna inseguridad para hacerlo. Entonces sí, es una experiencia individual. Bien. Em, yo quisiera ahí, Ani, ¿tú qué opinas, por ejemplo, porque quisiera dar voz también a esas preguntas que llegaron. ¿Qué aspectos podemos trabajar con personas que han sufrido burnout para recuperar la seguridad psicológica? Ujú. Yo creo que ahí, creo que la pregunta la hizo Isa, gracias por tu pregunta. Yo creo que hay que trabajar diferentes temas también a nivel personal, con el equipo y como organización. Yo creo que a nivel personal tenemos que validar y entender esta experiencia, ver qué recursos tenemos internos en la organización para acompañarla. Hoy en día estamos viendo muchas empresas que nos dicen, no sé cómo acompañar este caso, o la persona se va a una licencia de salud mental y cuando regresa no sabemos cómo manejarlo porque hay comentarios que pueden incomodar, tipo, ay, qué bueno que regresaste porque estuviste bastante por fuera, ¿no? Entonces pueden ser comentarios que incomoden, pero también nos dice la persona, pues son comentarios que son reales. Entonces hay que ver qué recursos tiene la compañía para acompañar a esta persona, justamente qué recursos de autocuidado le podemos dar, qué acompañamiento psicológico, económico le podríamos dar y también a nivel del equipo, cómo podemos asegurar que su retorno y su inserción va a ser un espacio seguro, va a encontrar un espacio de escucha libre de prejuicios, libre de microagresiones, libre de pronto de estas dinámicas en donde pueda llegar a sentirse juzgada y entender que también obviamente el equipo tiene unas consecuencias al tener una persona que está por fuera, ¿no? Seguramente hay sobrecarga laboral, seguramente hay dinámicas internas que pueden ayudar, pero que también pueden obstaculizar esa recuperación de esa persona. Entonces hay que revisar muy bien con el equipo qué hay que trabajar, qué hay que hacer. Y a nivel organizacional también tenemos que revisar por qué no sucedió eso. ¿Qué pasó con el caso? ¿Será algo que se está repitiendo en varias áreas? ¿Será algo que tenemos que rediseñar en cuanto a nuestros cargos, en cuanto a nuestros procesos? ¿Será que no tenemos claras esas dinámicas de apoyo, esas dinámicas de mentoring, esas dinámicas de entregas cuando alguien se va, estamos recargando a alguien por algo en particular? ¿Será que estamos teniendo como organización de verdad una cultura de cuidado que sea sostenida a lo largo del tiempo? Entonces, creo que son varios factores que hay que trabajar y debemos revisar cuáles son también esos recursos y herramientas que tenemos al interior de la compañía para acompañar el caso. Gracias, Ani.
Yo ahí también preguntaban qué diferencia entre confianza y seguridad psicológica. Creo que la confianza por ahí puede darse más a nivel interpersonal o entre dos personas. Cuando hablamos de seguridad psicológica estamos hablando en este entorno, en esta cuestión más de grupo, más de equipo, y que tiene también todas estas cuestiones, ¿no? Estos cuatro niveles también, esta seguridad de inclusión, esta que me puedo cometer errores, ¿no? Sin temor a equivocarme, que puedo desafiar el status quo, o sea, va más allá, es un nivel que va más allá, más profundo y a nivel de equipo. Bueno, estamos en tiempo, así que de verdad muchísimas gracias por participar el día de hoy. Comentarles que en este momento en el chat no se vayan todavía porque les vamos a poner el link a, una checklist para líderes que pueden compartir en sus organizaciones, si quisieran, con algunos comportamientos generales que vayan a ayudar a que las personas en sus organizaciones fomenten en el día a día la seguridad psicológica y que incluso puedan autoevaluarse un poco, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué tanto estoy haciendo yo esto en mi día a día? Un poquito también para recordar que esta seguridad psicológica es un pilar realmente para la innovación y el bienestar. Entonces, aprovechen, descárguenla porque está en este momento en el chat, es para que se las lleven ahora. Y por último, pues queremos escucharles dos preguntitas nada más en esta encuesta, muy cortito. Pueden escanear, este es un QR nuevo, distinto a los que teníamos antes. Les queremos preguntar simplemente si les gustó la actividad, si la querían recomendar. Y en segundo lugar, queremos mucho saber qué otros temas serían de utilidad para ustedes, sobre qué otras cuestiones les gustaría que abordáramos, ya sea un webinar, algún contenido. Ustedes saben que nuestro blog también es bastante activo en artículos y demás que escribimos, entonces también como que lindo para nosotros poder contribuir y agregar valor desde las diferentes actividades que hacemos. Entonces, déjennos ahí también cualquier tema que ustedes estén sintiendo ahora un desafío particular o interés en trabajar para que también podamos seguir profundizando en eso. Con eso estamos. Agradecerles aquí, bueno, a todo el equipo presente por todo el apoyo para esta sesión, por su participación, por sus preguntas. Ani, ¿alguna cosita adicional para cerrar? No, agradecer la participación y aprovechen los recursos que les estamos entregando para que si